Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy estamos de nuevo con Javi y por supuesto con Jordi Toms. Bueno, el caso es que Javi y Jordi somos pues usuarios de Garmin. En mi caso, el Garmin Fenix 7X Solar y en el caso de Javi, en el Epix generación 2, segunda generación. Bueno, el punto es que por mucho tiempo, bueno, antes que nada, Javi, ¿cómo tú estás, viejo? Bien, bien. Me Qué alegro bueno, de estar por aquí nuevamente. qué bueno. Bueno, Javi, tengo que decirte que el video que tú y yo hicimos, hablando de la chaqueta o una chaqueta que hicimos, o sea, se ha visto miles y miles y miles de veces. O sea, que bueno, yo creo que Viral. espero que con este sea por igual. Bueno, el punto es, Javi, que bueno, hoy vamos a hablar, tú y yo tenemos mucho tiempo esperando el tan esperado Garmin Fenix 8. Yo no Ya sé tú llegó. por qué, porque yo soy de la línea de Fenix, pero de la línea de Garmin. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la pantalla translúcida como o Transflectiva. transflectiva, exactamente. Y a ti, Javi, te gusta mucho el AMOLED. AMOLED. ¿Qué pasa? Bueno, el punto es que, bueno, por fin llegó el Fenix, Garmin Fenix 8. Yo estaba súper loco que llegando el momento para saber si me lo compraba, si no me lo compraba. Y tengo que decir que ha sido una gran decepción. Ha sido una gran decepción. No sé, de mi punto de vista, a lo mejor ahora hablamos de temas que ni sabíamos que Garmin tenía. O como dice nuestro gran amigo Alejandro, que dice que Garmin está muy sobrevalorado. Pero bueno, el punto es que, Javi, yo en mi caso elegí el Fenix 7 y lo hemos hablado ya varias veces porque me daba, en el sol, me encanta cómo se ve en el sol. Pero aparte de eso, porque que la batería me dura muchísimo, 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 muchísimo. Eh, o sea, estamos hablando de que me dura 3 rutas de 12 horas cada una usando GPS. Entonces, yo pues por eso me opté por esa opción. Tú, en tu caso del Epix, ¿por qué cogiste la opción del Epix? Bueno, eh, yo sabía que yo quería o el Fenix 7 Sí. o, o el, o en su, o en, o en su defecto la versión en AMOLED, Ok. que el Epix Generación 2, para quien no lo sabe, fue un Fenix 7 con pantalla AMOLED, básicamente. Ah, El el Epix software es Generación el 2, mismo. ellos cogieron el mismo reloj, pero solamente la versión de los 47 milímetros, solamente esa, ¿eh? Y le pusieron la pantalla AMOLED, Ya. que para mí fue una manera de decir, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a tirar esto, a ver qué pasa en el mercado, porque claro, el mercado está muy dividido. Todos los smartwatch, los teléfonos móviles, tienen pantalla AMOLED. Ya. Y entonces, y la pantalla AMOLED es muy brillante, y tiene muchos colores, y tiene muchas cosas. Y es lo que tiene, por ejemplo, los, los relojes rivales, digamos. Lo pongo entre comillas porque al final Garmin yo creo que se está agarrando a su nicho, ¿Qué es? que, es lo que su nicho es los relojes de aventura, pero Mm. los relojes de aventura, eh, pero ultra, tú sabes, porque el iWatch le pone ultra al suyo, pero eso no te dura 3 días. O sea que ultra, bueno, no nos vamos a meter en ese tema Y ahora. los Pero borregos van todos a comprar su Apple Watch. no, sí está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que es otro concepto para otro público, Ya. ¿sabes? No, está muy bien. O sea, ya podemos hablar de ese tipo de comparaciones. Pero vamos a mantenerlo en Garmin de momento. Garmin yo creo que se ha agarrado a su nicho y se mantiene ahí fuerte. ¿Y qué es su nicho? Su nicho son personas deportistas que necesitan un reloj confiable, que sea duro y que su principal misión sea eso, el deporte y la salud y la monitorización y la autonomía sobre todo. La confiabilidad de que el reloj te va a funcionar en cualquier circunstancia, la confianza de los datos que te da y la autonomía. Yo creo que esas son las bases en que se agarra Garmin. Eh,
y yo creo que con el Fenix 8 lo ha afianzado. ¿Qué sucede? Me estoy desviando del tema. No, 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 Yo, el- adelante. yo elegí el Epix sobre el Fenix 7 porque yo preferí la pantalla AMOLED. Y lo que me costó a mí la pantalla AMOLED es tener menos autonomía. Es lo Mm, único. La única diferencia entre el Epix generación 2 y el 7 y el Fenix 7 de 42 milímetros es la autonomía. Es la única diferencia. Todo lo demás es exactamente una copia. Y o sea, y la pantalla, cómo se ve la pantalla. sí, 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 sí. ¿Qué gané con el FX 2 sobre el otro? Gané resolución de pantalla, es mayor, visibilidad de mapas es mayor. ¿Qué perdí? Perdí autonomía y perdí en cuanto al solar, la visibilidad cuando hay mucho sol. La pantalla de la transfectiva se ve mejor con mucho sol. Mientras más sol, mejor se ve. Y las pantallas de AMOLED, como lo sabemos, todos los que tenemos móviles y todo, cuando hay mucho sol, pues Sí. se ven menos. Dicho esto, a mí yo nunca he tenido problemas en leer mi pantalla, aunque sea en el sol. Se ve, se ve menos que si fuera una transfectiva, pero se ve. Entonces, Ok, para mí fue esa fue la compra. Esa fue la compra. Yo preferí la AMOLED. ok. Ahora, eso es lo que tenemos, lo que hemos usado nosotros en el último año, 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que luego salió, bueno, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta o continuar por ahí, No, 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 no. porque, Adelante. Tú ese tema lo dominas más que yo. bueno, somos usuarios. A mí lo único luego, ¿qué pasó? Salió la versión Pro que salió fue este año pasado, porque salió la versión Sí, Pro. que hace un año yo no entendí Hace cuál un fue la año, un función de poco más. sacar el 2, el Entonces, Pro, exacto. la versión Pro dejó a todo el mundo un poco como... La gente esperaba el Fenix 8 cuando salió el Pro. Como que dice, diciendo, "Ah, esperando como viene... Todo el mundo, después del 7 viene el 8. Sí. Pero ellos sacaron una versión Pro y la versión Pro... mmm, yo no entiendo muy bien, no entiendo muy bien qué pasa dentro de Garmin, pero no hizo, no fue mucho diferente. No, De hecho, yo creo que metieron la pata ahí. yo creo que para el Fenix, la única diferencia fue que el sensor era otro. O sea, el sensor el sensor del wrist, Sí, de la muñeca, el sensor de muñeca fue diferente. Era otro diseño, era un sensor nuevo, incluye unas placas metálicas que te detectan la temperatura de la piel sí. y toman en consideración eso para la lectura. Al parecer, la temperatura de la piel tiene algo que ver con la lectura y Ok, supuestamente mejora. ok. En la práctica, los sensores de la versión Pro y de la versión no Pro han dado resultados prácticamente idénticos. Ok. O sea que la mejora, tiene que haber alguna mejora, pero realmente no se ven los resultados. Yo te voy a Entonces, decir una cosa, Javi. Te voy a decir una cosa. Yo tengo el Garmin Fenix 7X, el Garmin 7X Solar, y yo, bueno, por principio de año, por temas de salud, tuve hospitalizado y tuve me recuerdo. bueno, que leer muchas veces con meter el dedito en el aparatico este médico para ver cómo tenía mi saturación de oxígeno. Y te puedo decir que es totalmente diferente a la que me daba el reloj. La que me daba el reloj era Sí, muy mala. sí. O sea, no, es que simplemente Sí, no pegaba una. tengo que admitir que los sensores de Garmin no en la tengo que admitir que los sensores de Garmin, la saturación de oxígeno es no es precisa. No es No, no es precisa preciso. hasta el punto que yo no la veo. No la uso,
No. Para mí no es un dato fiable. He escuchado que el sensor del iWatch es mucho más fiable. Es mucho más fiable. Y son de las cosas que uno quisiera ver mejorada en un Fenix Sí, 8, por ejemplo. Y que no ha sido el caso. Que ya seguiremos hablando sí, sí. del Fenix 8, pero bueno, nosotros venimos de ahí, de esas dos. Yo, cuando salió el Pro, la versión Pro, para el Ethics, ¿qué ganó el Ethics en la versión Pro? En vez de ser solamente la versión de 42, sacaron las tres versiones, los Ok, tres tamaños. O sea, en el Pro, para el Ethics, salió el S, el normal y el X, el de 51, que no se llama X, que son 42 milímetros, 47 milímetros de diámetro y sí, 51. ok, Y le agregaron el sensor nuevo, porque es como un Fénix, es lo mismo. sí. Y le agregaron la linterna a todos los modelos. La Bueno, Javi, linterna, y la mira, linterna la en linterna el se usa tuyo, mucho, se usa exacto. mucho. Oh, En la versión Pro, la linterna viene en los tres modelos, lo cual es sí, un acierto. En vez sí, de sí, sí. ponerla solamente en la X, la pusieron en todos los modelos. También, ahora no estoy seguro, no sé si ellos comenzaron a ofrecer cosas equivalentes en el sentido de la cantidad de espacio que dan a cada uno. Porque, por Sí, ejemplo, es como que en una versión te daban más espacio que en otra. Creo que han comenzado a hacer las cosas un poco más iguales en todos. ok, No que tú te tengas que comprar el X para tener algo más que no tiene el 42. O sea, que sea sí, solo sí, por el tamaño. sí, sí, Una sí, sí, sí. política de la cual yo estoy de acuerdo. Así que si tú no tienes el X, no tienes linterna, ese tipo de cosas. Ellos están comenzando como a igualar las cualidades de todos. Entonces, bueno, eso fue el X. El X dejó a todo el mundo un poco frío, como que, bueno, si me tengo que comprar uno nuevo, me compro el X. Pero si tengo el anterior, ¿para qué lo cambio? Y eso fue hace un año. Y Ahí voy. dejó a todo el mundo frío. A mí, en el caso mío del Epix, la cara, o sea, solamente la cara chula que tenía puesta nueva, y la linterna, yo por eso quería cambiar solamente. Pero yo no iba a dar 100, 200, la diferencia de vender este y otro, 100, 200, 300, 400, no lo voy a dar por eso, Claro. porque funcionará lo mismo. Y me quedé esperando como tú a que saliera el Fénix 8. Ahí vamos, ahí Y aquí vamos. llegamos. Llegamos al tema. Bueno, te voy a decir una vaina. De verdad, es una mariconada lo que te voy a decir, pero mira, un segundo. Ok, Google, turn off living room TV. Atiende. Mira, mira. Esta vaina, Javi, funciona. O sea, de verdad, tú no te imaginas lo que yo uso al día, la lamparita esta. O sea, es que tú no te Sí. imaginas. Ahora, ahora que entramos al tema y veo que varios usuarios ya conectados. Dame un segundo que no veo. Ok, Google, turn on living room TV. Mira, el señor Trevor pregunta, en resumen, Garmin no merece la pena sobre cualquier otro con las mismas características, un Coros, un Sunto. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista, señor Trevor. El Coros, bueno, pues grandes atletas corren con Coros, o sea, Coros hay que sacarle su comida aparte. Yo personalmente, Kilian usa coros. Killian usa Coros, por ejemplo. Yo en mi caso, te voy a decir, en mi grupo de senderismo, yo tengo un compañero que usa un Sunto, el Sunto Ironman. Y te puedo decir, señor Trevor, que realmente cuando salimos a la montaña, la, la, la data que te ofrece mi Garmin es porque lo hemos comparado uno a uno, por lo menos con el Sunto Ironman, otros no lo sé. La data que te ofrece Garmin va mucho más real y fiable y el grado de línea de GPS, lo que hemos comparado uno con otro. Entonces, la verdad que estoy muy contento con Garmin, pero creo que van los tres de la mano, sinceramente. Pero en mi caso, como el que he usado y con el que lo he comparado ha sido con el Sutton,
Con el asunto, pues Sunto. sí, exacto. Creo que Garmin es mucho más fiable por lo que lo he visto físicamente. Entonces, ¿tú qué opinas, Javi? Yo, sinceramente, te puedo decir que Sunto se había quedado muy detrás. Sunto, hubo una época que Sunto era lo no plus ultra, en reloj de montaña, antes, Sí, en la otra época. sí, sí, Pero en esta época digital, total, en esta nueva época, se había quedado detrás. sí, Me consta que Sunto está tirando unos modelos que están dando la pelea ahora, que sí. están dando la pelea. Lo que pasa es que a mí me faltaría, sinceramente, no puedo, no tengo, tendría que Claro, probarlo, claro, pero no, claro. todavía no tiene mi confianza como la trayectoria que lleva Garmin en los últimos Eso, años, claro. sinceramente. Y bueno, El Javi, Coros, el Coros sé que está haciendo cosas bien hechas, pero esa es una comparación que tenemos que hacer claro, más adelante, y que existe por ahí. Pero cuando veas, también Garmin tiene otras cosas, Garmin tiene otras cosas también a su favor. sí, que de eso hablaremos ahora. Javi, pues antes de entrar en el Fenix 8 ya finalmente, déjame poner este trailer, que del mismo trailer tenemos mucho que hablar, así que vamos allá. Sin límites. Con Fenix 8. Fenix 8 ha evolucionado con un diseño renovado para un rendimiento ilimitado. Con una pantalla AMOLED o una pantalla MIP siempre activa con una lente de carga solar, Fenix 8 ahora te ofrece la posibilidad de elegir entre un contraste y unos colores espectaculares o una autonomía de la batería aún mayor. Y para potenciar aún más su diseño resistente, Fenix 8 está equipado con un resistente protector de sensor y botones herméticos para proteger los sensores fundamentales. Fenix 8 cuenta con un altavoz y un micrófono integrados, lo que te permite controlar distintos aspectos del reloj con la voz. Los comandos de voz sin el teléfono te permiten ir un paso más allá y te ayudarán a ampliar tus capacidades mientras exploras. La excepcional autonomía de la batería te ofrece una libertad sin igual para explorar o entrenar sin necesidad de cargarla cada noche. Las grandes mejoras de sus capacidades cartográficas integradas permiten crear rutas dinámicas de ida y vuelta para carreras. Solo tienes que establecer la distancia objetivo y ponerte en marcha. Fenix 8 te guiará. Además, Fenix 8 permite realizar sesiones de entrenamiento de fuerza enfocadas a cada deporte, lo que se traduce en unos entrenos increíbles para mejorar el rendimiento. Sin límites. Con Fenix 8. Solo de Garmin. Javi, un segundo, que señor Trevor hace una pregunta aquí, antes de que ya entremos en el Fenix 8. El señor Trevor pregunta, ¿y la fiabilidad de los mapas de Garmin? Por ejemplo, si se compra el paquete de mapa para moverse en la ciudad. Mira, señor Trevor, ya el 7 y el 8, en el 6 no pasaba, pero en el 7 y el 8 ya viene con los mapas preinstalados, por lo que no tienes que comprar mapas para el Fenix 7 y el 8 o el Epix, por ejemplo. O sea, Ujú. tú eliges en qué parte del mundo tú estás y te descargas el mapa. Y son mapas muy interesantes. De hecho, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países y de hecho busco aquí en mi reloj, ¿verdad? Busco qué hay cerca, restaurantes, museos, y él mismo me va guiando. O sea que, señor Trevo, en ese caso, no, ya no, antes sí había que comprar el mapa, pero no, ya, Sí. ya no. Es Y una también, de las ventajas cuando compra Garmin, viene con los mapas. sí, sí, del 7, 8 y el Epix vienen ya con sus mapas. Y pregunta, me gustaría que Carmen tuviera capacidades para hacer llamadas sin depender del celular, que tuviera 4G, lo que Claro. sí. De hecho, son temas muy Es, interesantes que, es, bueno, uno, es uno de los temas que vamos a hablar. que es un tema exactamente de lo que vamos a hablar. Así que, Javi, entramos en materia, entramos en el tema, llevamos 20 minutos y esta en teoría no Co- iba a pasar de 10 y llevamos 20 y no hemos empezado a hablar. Pero bueno, Javi, Ya, yo sabía. Javi, mira, ¿por qué no? Empecemos a hablar del 4G. Es algo que todos estábamos esperando.
Pero claro, tú me hiciste una observación fuera de cámara y es que tú decías, bueno, el 4G, que tuviera 4G interesante, pero claro, eso va a afectar la batería. Pero no solo Claro. eso, el que sale a hacer aventuras, el que está en la ciudad turisteando no le pasa nada. Pero el que sale a hacer aventuras no tiene señal en la montaña. Cuando tú y yo nos vamos a los Pirineos, donde vamos, no Sí, tenemos señal. Y si tenemos un sí, 4G activo, se la va a pasar buscando señal y se va a chupar la batería. claro. Entonces, es un punto Es, también a marcar. sí. En el caso de nosotros particular, porque hay mucha gente que lo usa para muchas cosas. Y Sí, también estos teléfonos, estos relojes se están usando para diario. Entonces yo entiendo que para diario, para salir a correr por la ciudad, para no sé qué, tener la conexión 4G o la conexión celular o móvil, como digamos, es una gran ventaja. Pero yo he estado reflexionando sobre el tema y por sí, eso yo comencé diciendo que Garmin se ha aferrado a sus fortalezas y a su nicho. ¿Y sí. a qué me refiero con eso? Es que realmente, si para que Garmin pusiera dentro de ese reloj que lo tiene maximizado al tope, lo tiene tan maximizado que lo ha hecho un poquito más fino para que entre un poquito más de batería. O sea, lo tiene maximizado a tal punto que en esa caja ahí adentro no cabría todo el No, sistema de un eSIM con una antena. claro. Tendríamos que sacrificar algo. Entonces, es Batería, algo, espacio. ellos mismos eso no lo han dicho oficialmente, pero yo creo que todos entendemos que ellos van al límite con el espacio y el peso y todo. Y que ese reloj, tal y como está, si tuvieran que ponerle ahora el sistema de SIM, de eSIM Sí. y antenas, cambiaría radicalmente, tendríamos que sacrificar algo. 100% sacrificaríamos batería. La pregunta es, ¿sacrificaríamos batería? Autonomía. Yo no quiero sacrificar batería. Porque digamos, una marca que está haciendo eso. O dos. Vamos a hablar directamente del iWatch. El iWatch lo tiene. El iWatch te ha puesto un pequeño móvil en la muñeca, un pequeño celular en la muñeca. Sí, ¿Va? Y ha sacrificado cosas para hacerlo, sobre todo autonomía. Y por eso, una gente que corre varios días o que se va de ruta, prefiere el Garmin por la autonomía, claro, porque es imposible tener las dos cosas. Entonces, claro. darme cuenta de eso y también lo que yo te decía, decir como que siempre tenemos que andar con el móvil encima, realmente. O sea, y que cuando tú y yo vamos a la montaña, hacemos rutas, que cuando más necesitamos la autonomía, lo que hacemos es apagar el móvil. Apagamos el móvil porque no hay señal donde vamos. Claro. No hay señal donde vamos. Entonces, y lo apagamos para que no se la pase buscando y se te gaste la batería. Pero entonces tampoco, aunque tuviéramos señal en esos sitios remotos, no nos va a servir de nada en el reloj. Claro. O sea, el móvil lo lleva como quiera, pero en el reloj no te va a servir de nada. Entonces, a mí eso, no sé, me ha dado tranquilidad. Me ha dado tranquilidad entendiendo que tengo la mejor herramienta para la autonomía y la orientación, para el control de mis cosas, y el móvil lo tengo por otro lado. Y ya está. Estoy en paz con eso, pero te juro que es algo que a mí me hubiera encantado, pero me encanta mi fantasía. Pero cuando me siento a ver que tendría que sacrificar la autonomía, Claro. entonces ya no sé si me gusta tanto. Sí, 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 sí. Totalmente. Mira, Javi, bueno, con el tema del 3G yo creo, o 4G o LTE ya estamos seteados. Dice señor Trevor, ¿creen que habrá algún tipo de acuerdo con Google para que se puedan instalar aplicaciones con un catálogo más amplio del que ya tiene Garmin en su tienda? Mira, señor Trevor, yo te voy a responder esa pregunta. No. Y yo espero que no. Yo te voy a contar. Yo tengo aquí el TicWatch Pro 5 Enduro.
Y de hecho por ahí viene una comparativa de el TicWatch Pro 5 ese es el nuevo, ese es el nuevo. Sí, el nuevo. Bueno, tenemos que hablar. Que es el que tiene Alejandro, que dice Alejandro que Garmin está sobrevalorado. Pero él tiene el 3, Alejandro tiene el 3, ¿no es? No, el 5. Él tiene el 5, mismo, el 5 Enduro, que es el que tengo yo. El punto es que este señor Trevor está hecho en base a Google Wear OS. Mierda, Dios mío, qué desastre. Cuando yo comparo este reloj con un juguetito al lado de este. Es verdad que hay muchísimas aplicaciones, pero cuando tú te pones realmente a buscar las que de verdad funcionan, te chupan la batería, es un desastre. O sea, de verdad, mira, no. O sea, yo espero que no haya nunca un acuerdo. Es verdad que las aplicaciones en el Garmin, en el Fenix, y eso es real, Javi, parecen de Atari de los años 80, se ven súper rústicas. Sí. Pero quizás es como las del Garmin son unas Homers, las aplicaciones son una Homer, todoterreno, súper fuerte, antigua, pero súper fuerte, y la del Google Wear OS o la del Apple Watch son pura imagen y al final, pues, el reloj no da la talla. Yo tengo algo que agregar en ese sentido. ¿Qué tú tendrías que agregar? Mira, una diferencia entre una diferencia notoria entre el Apple Watch y el Garmin. Sí. Cuando tú compras el Garmin, tú estás comprando ya todo un environment de aplicaciones que ya lo tienes en el reloj, sí, y que es la que vas a usar. O sea, tú no estás bajando aplicaciones cuando tú te compras un Garmin. Todo está dentro. Sí, es verdad. Todo está dentro. Es verdad. Claro, ¿qué sucede cuando un usuario, por ejemplo, de Garmin, se va al iWatch? Que se da cuenta que para correr tiene que bajar una aplicación de un tercero. Para la otra cosa tiene que bajar otra aplicación de un tercero. Sí. Entonces, el iWatch lo que hace es que, o sea, como un teléfono, pero es diferente. O sea, una persona, un profesional realmente, yo no creo que quiere estar ahí buscando aplicaciones, comprándolas en muchos casos, porque hay que comprarlas. Sí, verdad. O sea, comprarlas. Y entonces no siempre son mejores que la de Garmin. La de Garmin funciona, y el que necesita lo que necesita lo tiene en una misma, bajo un paraguas, lo tiene todo. Sí. De caja, de fábrica. Es que es una experiencia muy diferente. Sí. Es diferente. Es como, entonces, ellos no creo que vayan a cambiar eso. Creo que mejoren sus aplicaciones, sí. Pero sería eso lo que hace que Garmin sea Garmin. Y por eso, o sea, los profesionales, muchos de ellos confían en Garmin. Que por cierto, sí, dime. No, de hecho tengo una anécdota muy interesante, Javi. Y esto me pasó, comentaba a mi esposa hoy al mediodía. Yo tengo, pues no sé, tengo la costumbre, pero de hace muchos años, no de ahora, y no es un tema de ni capitalismo, ni un tema de vanidad, no, para nada. Pero tengo la manía cuando veo a alguien, por supuesto, aparte de ver la cara primero, me voy a su muñeca, a su reloj, y me fijo en qué reloj tiene. Y en base no, de verdad, y en base a ese reloj ya me da un perfil de esa persona. Y sí, la verdad que es una... Claro, pero bueno. Y el punto es, Javi, que me pasó lo siguiente. Yo considero que el que hace ejercicio de verdad, el que hace aventura de verdad, usa Garmin. Y el que no tiene idea de nada de deporte y lo hace por monería y porque sí, usa Apple Watch. Bueno, pues resulta que... Eso es una acusación muy grave. No, pero es así. Es así. Mira, yo tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, que se compró un Apple Watch Ultra. Y le pregunto, ¿y tú haces ejercicio? No. ¿Para qué usas un Apple Watch Ultra? No, porque se ve bonito. Mira qué grandes son los números. No hace deporte. Y como él, son muchísima gente más que conozco. El punto es que estuve ahora en Estados Unidos, Javi. Yo vivo aquí en Barcelona, en Europa, junto contigo. Y me fui a Estados Unidos por casi un mes y me di cuenta que el 95% de las personas en Estados Unidos usan Apple Watch. Por un poco los Garmin que yo vi en Estados Unidos.
De Sí. hecho, en un kiosco, fui a un centro comercial y en un kiosquito pregunté, óyeme, ¿tú vendes mucho Garmin? Dice, no, yo lo que más vendo son Apple Watch, Garmin vendo poco. Y en cambio, aquí en Europa, pues he visto poco Apple Watch. Lo que más veo son gente usando Garmin. Eso es lo que te da a entender de la cultura de ejercicio de un país versus la cultura de ejercicio de otra. Pero bueno, ese era el ejemplo que quería poner en el tema del Garmin. Eso es un tema aparte. Sí, que ese es un Bueno, tema ya, ese es un tema ya para otro live. Dice señor Trevor, ¿opinan que está justificada el aumento de precio del, por ejemplo, Tactic 7 Pro con respecto al Fenix 7 Pro? Mira, el Tactic es un reloj súper especial para tiro con rifle, paracaidismo. Son cosas más profundas que el Fénix, pues no llega. El Fénix es más de montaña. Pero de hecho, sí, uno de los temas que vamos a hablar ahora es el aumento de precio versus el Fénix, el Fénix 8 que Javi, que todavía no hemos entrado en materia bien como quien dice. ¿Tú sí, crees que está justificado ese precio de que empiece en $1,000 o 1,000 € el precio base del Fénix? la diferencia de la navegación. La diferencia de la navegación, Mejoró la, el Fénix 8. la pantalla, no, de un Tactics a Un un Tactic. Fénix, de un Tactics a un Fénix, y o sea, los relojes, los más caros, la diferencia es la navegación, Sí. básicamente. La pantalla y la navegación. Ok. Ahí es que está la diferencia, ahí es que está la diferencia. Y con la navegación viene un sistema de GPS mucho más pulido también, que creo tendría que ver, sinceramente, tengo que ver bien el Tactics, qué sistema de GPS tiene. Ok. Ok. Pero Porque creo que el sistema de navegación del Tactics es rudimentario, es muy rudimentario. Tiene GPS, pero no sé si tiene sistema de navegación. Javi, con respecto al Fénix 8, una de las mejoras que tuvo es los botones herméticamente cerrados. Ujú, ujú. The leak proof buttons. Ajá. Pero ya Garmin tiene un reloj que para buceo. ¿Qué importancia tiene Eh, haber puesto hermético estos mm, botones? bueno, Garmin tenía un reloj dedicado para buceo que se llama el Descent y que ese Descent ya venía con ese tipo de cualidad y de botonería. Sí, El Fenix 8 tenía una botonería que era a prueba de agua, pero no era leak proof, en el sentido de que tiene una goma sí, que es muy difícil que pase y sí. que ninguno de nosotros hemos tenido problema de agua, No, y nunca. yo en la Pero playa le he dado a los botones dentro del agua, ¿eh? sí, sin problema, no hemos tenido para nuestro Sí, uso, pero una persona que haga scuba diving y que dure mucho tiempo en el agua, pues ya, tampoco podías, por el problema de la presión, el problema de la presión bajo el agua. ya. Porque cuando tú estás bajo agua, en la pantalla solamente se pueden usar los botones. Ok, ok. Y los botones bajo, con una presión ya de quizá de 5 6 7 8 9 10 metros, Sí, pues ya realmente tú tenías un problema. Entonces, yo entiendo que si una gente hace, para la gente que hace un poco de diving, aunque sea de manera esporádica, sí, oye, un Fenix 8 debería, o sea, es un plus, de verdad. Es uno de las pocas mejoras que son mejoras reales, sinceramente. Que para el que hace eso, ¿eh? Porque ok, imagínate que tú te gastes un dinero en un Fenix 8, pero para salir a hacer scuba diving tienes que comprarte otro reloj. sí, No claro. estamos hablando de inmersiones profundas, de más de Sí, 40 metros, una locura. No. Estamos sí, hablando de bajarte 10 15 20 metros. sí, 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 Tengas que comprarte otro reloj. claro. Eh, yo entiendo que eso, para mí, eso fue positivo. El problema es que eso afecta a una pequeña parte de los usuarios del Fénix. Claro, Pero positivo. ahí, ahí que voy. Entonces, háblame de la duración de la batería, Javi. O sea, yo tengo aquí un chart, déjame compartir lo que tú me pasaste. Déjame ver. Ok, mira.
tú me pasaste aquí este chart. Espérate, yo te... Mira. Aquí tú hablas, se me frizó Javi, pero no que lo que Javi viene. Aquí tú Ahí. me hablas. Ok. Eso es el 7. Sí. Eso es el 7. Sí. Te voy a poner, déjame, pues, ¿sabes qué? Sí, bueno, quería compararlo con este, pero déjame poner entonces el del 8. Espérate, que va a ser muy interesante. Un segundo. Aprovecho para decir a la gente que estoy descansando aquí y en este momento hemos usado para Sí, eso es lo compartirlo con chulo. ustedes. No Eso es, es lo, no es falta de ganas, no es falta de ganas. Es que mi Javi, momentico de descanso. eso es lo chulo de nosotros, que somos tú a tú, somos dos amigos hablando disparate. Así que está muy bien. No, mentira. Javi, explícame lo más que tú puedes, que se puede visualizar aquí, la batería. O sea, ¿justifica el precio? En, ¿Vale la pena el cambio? Yo en mi Garmin Fenix 7X Solar, que es el que tengo ahora, yo llego a Sí. hacer 3 rutas de 11, 12 horas usando GPS. Yo llego a hacer 3 rutas. Claro, si hay sol, si está nublado, no. Entonces, claro, sí. vale la pena. O sea, Primero hablemos la pena, primero hablemos de qué diferencia hay con relación al 7. ok. Con relación al 7. Con relación al 7 hay buenas noticias. O sea, hay un aumento de autonomía generalizado. ¿Por qué? Porque las versiones normales, o sea, lo que duraba el Fenix 7S, 7 normal y X, en modo, por ejemplo, reloj, es muy parecido a lo que va a durar el Fenix 8 siendo AMOLED, Sí, lo cual, o sea, es como poniéndolo así, es un gran avance. O sí. sea, que tú en AMOLED te dure lo que te duraba el otro en MIP, más o menos, más o menos, más o menos. Es Bueno, una, eso es un gran avance. es un gran avance, es una gran cosa, ¿entiendes? Y yo entiendo que eso es lo que ellos estaban esperando para dar el paso. Ellos van a decir, no podemos poner una batería, no podemos empeorar la autonomía. Claro. Ahora, en el momento en el cual nosotros podamos mejorar la autonomía de la AMOLED hasta el punto que iguale el 7, el 7, entonces en ese momento podemos lanzar un reloj. Yo lo entiendo perfectamente eso. Y yo entiendo que ellos hasta que no pudieron hacer eso, no se lanzaron a AMOLED. Y probablemente el Epix Generación 2 era el terreno de prueba para eso. Ya, ya. Pero bueno, ¿dónde están? O sea, para lo que venían de Epix, los que venían de Epix no tienen mucha, porque hay que decir que todos los usuarios de Epix ahora tienen que irse a Phoenix también. Sí, claro, Ya claro, Epix ha desaparecido, ¿vale? claro. Entonces, el usuario de Epix que tenía ya pantalla AMOLED, ya tiene pantalla AMOLED. Y la duración es parecida. Es muy parecida. ¿A quién le ha aumentado la duración bastante? Ha aumentado un poquito, porque también tengo que decir que las pantallas, el bisel del Fenix 8 es más fino, el bisel metálico. Ellos Sí. han aumentado la pantalla, o sea, la pantalla que era de 1.4 pulgadas, ahora de 1.5, Okay. y la que era de 1.3, ahora de 1.4. O sea, la relación pantalla-borde es el borde más fino, hay más pantalla y adentro hay más espacio para batería. Es parte del truco también, entre eso y la optimización de la pantalla, que han logrado para que dure igual. Ahora, tengo que hacer un hincapié muy especial, porque estoy hablando de duraciones similares, Sí. siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando utilicemos el modo del gesto de la muñeca. Ah, Si está el gesto always on encendido, la duración es infinitamente inferior. Y aquí se dividen las aguas entre los usuarios de AMOLED y los usuarios de MIP o transflectiva. claro. ¿Por qué? Javi, sigue hablando ahí un momentico, Sí, Vengo ahora mismo. dale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
el hecho del gesto para que se encienda la pantalla, para la mayoría de los casos no es un problema, pero para otros sí. Por ejemplo, una persona que haga ciclismo o que su... Vamos a hablar de la bicicleta. El ciclismo. Una persona que está manejando en manubrio no puede estar haciendo esto todo el tiempo. Es un gran problema. Es muy difícil que un ciclista se compre este reloj si tiene que hacer rutas largas, porque tiene que ponerlo always on, siempre encendido, y la duración es bastante inferior que una pantalla transmisiva. Y pues esa es una de las grandes divisiones entre los dos usuarios. Y por eso Garmin ha decidido poner las dos tecnologías en su Fenix 8. El Garmin lo que ha hecho es que ha cogido toda la tecnología del MIP, del Fenix 8, y la tecnología que ha estado estudiando en el Epix Generación 2, y la ha puesto toda bajo el mismo branding de Fenix 8, y que sean los usuarios que cojan el Fenix 8 que ellos quieren. Está bien. Entonces, estamos dando de batería y acabamos en esto, pero es que es importante, porque está muy ligado. No, claro. Pero te voy a hacer una pregunta, Javi. Yo estaba loco por comprarme el Fenix 8. Yo estaba, oye, me mira, contando los días porque quería ir como un loco a comprarme el Fenix 8. Yo repito, vengo del Fenix 7X Solar. Esa pantalla a mí me encanta, que siempre está así y que en el sol se ve, óyeme, perfecto, perfecto. O sea, esto para mí no tiene precio. Entonces, tú me dices, claro, cuando yo veo, claro, tengo la AMOLED con solar, que eso es un gran paso. Si yo me compraría uno, me compraría el de 51 pulgadas solar, que cuesta 1.000. Sí, pero no, el AMOLED no tiene solar. El solar solamente el MIP. O sea, oye, ¿cuáles son las versiones, las 5 versiones? Okay. Tú tienes AMOLED 42, 47, 51. Ya está. Y luego solar, tú tienes en MIP solamente. Corrígeme si estoy equivocado. No. Vamos. Mira a ver la. Vamos a ver, Javi. Mira a ver el chart. No, busca el chart de duración. El de duración, el que estamos viendo antes. El que estamos viendo antes. Vamos a ver. Porque ahí te lo va a decir. Te va a decir si hay opción solar, te lo va a decir. Ok. Vamos a ver. Te digo ahora mismo. Yo diría que no. Yo estoy seguro que no. No. Vamos a ver. Vamos a chequear. Te confirmo ahora mismo. Te voy a compartirte la pantalla ahora mismo. Pero yo creo que en ese chart, Javi, no. Vamos a ver. Porque te salen las versiones solares y no solares. Y ahí se va a ver. Mira, yo me compraría el de 51 milímetros solar. Sí, vale, perfecto, pero míralo bien. Esas son las dos versiones de la derecha son las MIP, que son las dos solares, y la AMOLED son las 3 de la izquierda. Ahora estamos hablando. Ya, ok, pues vamos a ver esta comparativa. Porque te voy a decir la verdad, Javi. Digo que para mí es una mariconada en la AMOLED. Yo en la montaña lo que quiero es ver bien y que me dure pero mucho. Jordi, yo te entiendo, pero yo sé, es realmente en la montaña el MIP es la opción más inteligente. Sí, yo estoy feliz con la mía. Excepto que los mapas se ven mucho mejor en el AMOLED. Es verdad. Pero vamos a ver, por ejemplo. Pero ¿qué? Depende de, ¿para qué usamos los mapas el 90% de las veces? Lo usamos para seguir rutas. Sí, claro. Y hay que entender que la ruta es una línea que tú estás siguiendo. Tampoco es que tú estás... es cierto que tú puedes ver muchos detalles. Tú tienes un mapa, este es tu mapa. Tú puedes ver muchos detalles del terreno. Claro. Pero casi siempre lo que estamos siguiendo es una ruta. Y la verdad es que funciona. Ahora, sí. Tengo que decir una cosa, Jordi. En el 8, donde realmente ha mejorado es en tu reloj. Es en las versiones solares. Ahí que voy. Ahí voy, Javi. Ahí voy. Mira,
Cuando voy a la montaña, yo uso en GPS only. Sí. Estamos hablando de que... ¿Tú utilizas GPS only? Solamente, sí. Es verdad, yo lo tengo en SATA-IQ siempre, ¿eh? Lo que pasa, Javi, que así se me va a chupar toda la batería del mundo. Y claro, mis rutas de senderismo son de más de 3 días por lo general. Entonces, yo necesito salvarlo. No, sí, tiene sentido. Lo que pasa es que yo no lo cambio, yo lo dejo ahí, yo dejo que me lo chupe ahí. Bueno, en fin, dale. Dijo que me la chupe. Sonó bonita. Bueno, el punto es, Javi, que el 51 milímetros AMOLED en GPS only con el tema de la muñeca, de la mano, me daría 84 horas. Y si yo cojo me daría 95. ¿Pero qué quiere decir? 95 con solar. Con solar. Y después me pone 104. ¿Y sin solar? Ah, no. Ya, sin solar. Sí, puede ser que sin solar 95 horas y con solar. Y con solar hasta 149. Coño, entonces la diferencia es mucho. Entonces, en este caso, Javi, claro, vale la pena seguir usando la pantalla que yo uso. Pero para autonomía, por eso lo tienen. Lo tienen precisamente porque la gente que hace cosas que necesitan mucha autonomía, todavía tiene la ventaja. Entonces, ellos han mejorado, lo que sí realmente han mejorado, Jordi, en el Fenix 8 es la tecnología solar de los MIP. O sea, la han mejorado, la han eficientizado. Primero han cambiado el sensor, porque antes, eso tiene dos ventajas para ti. Porque antes, tú tienes en tu 7X, tú tienes un aro que va alrededor de la pantalla, que es un sensor solar, pero tú tienes una película que tú no te das cuenta encima de la pantalla que también es solar. Esa pantalla, esa película absorbe también luz solar, pero esa película va en detrimento también de la visibilidad de tu reloj. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En el Fenix 8 versión solar, ellos, primero, la pantalla es más grande, por lo cual, al ser la pantalla más grande, ellos pudieron poner un aro solar más grande y más eficiente sin que baje el tamaño de la pantalla. Ok. ¿Vale? Porque eso que lo han ganado en pantalla, ellos lo han puesto en solar. Entonces ahí tienes más solar, sin perder el tamaño que tenías antes, en el 7. Tienes más solar. Y ese sensor es un sensor muy mejorado. Y ellos han quitado el sensor que estaba en el cristal. Solamente se está usando el sensor, el circular. Entonces, la visibilidad de la pantalla del Fenix 8 tiene que ser mejor a la tuya. Entonces, hay una ventaja en cuanto a la tuya de visibilidad. La tecnología MIP mejoró, me han dicho, ha mejorado desde la... Se ve ahí la arandela solar ahí, ¿verdad? Sí, o sea, y se ve muchísimo. Entonces, la nueva arandela solar no tiene ese color, es negra. Entonces, ya no se ve como... No se nota tanto como antes, lo cual que queda estéticamente mejor la arandela nueva. Entonces, esos son ventajitas, una ventaja estética, pero es una ventaja. Luego lo ha mejorado tanto que tú ves la diferencia grandísima que hay con con respecto a la autonomía en solar del 7X a la autonomía en solar del 8, ha aumentado bastante. Entonces, en ese sentido, sí hay una ventaja. Hay una ventaja en el sentido de que tu pantalla se verá un poquito mejor y la batería durará más. Ok, ahora vamos a donde empezamos. ¿A ti eso te vale lo suficiente para tú cambiar? No. A eso, todo esto llegamos a este punto. Si vale la pena cambiar. Para mí no. Para mí tampoco. Yo estaba loco porque llegara el 8. Loco. Pero de verdad no es que no vale la pena. No vale la pena, sinceramente. No vale la pena porque ni siquiera yo soy el que tengo la menor autonomía. Tengo mucho menor autonomía que tú. Con el Epix. Y aún así, o sea, nosotros hacemos rutas de días. Tú y yo, lo máximo que hacemos, y el 90% de las personas
duerme por la noche cuando acaba un día de ruta. Sí, sí, sí. Duerme 2, 3 horas, 4 horas, las que sean. Hasta Kilian duerme 4 horas. Ahora cuando fue a los Alpes. Sí, sí, sí. Tiene que parar. Entonces, nosotros tenemos que parar, aunque se haga un día de 15, 16 horas, tú paras y tienes que dormir. Tú siempre, cuando paras un momento, tú puedes poner a cargar a cargar tu reloj. Claro. Y Mira, entonces, nosotros no necesitamos varios días de autonomía realmente. No lo necesitamos, siempre viene bien tenerlo, pero no lo necesitamos. Nuestro día. Juan, mira, ¿cómo está? mira, Pues nada, en estos, buenas tardes. ¿Cómo en estos vamos? ¿Cómo están ustedes? nos Bien. quedan 9 minutos 20 segundos para terminar este live. Yo quería entrar a Juan, quien es un usuario del Garmin Fenix 7X Solar, también como nosotros. Sí. Oye, Juan, qué chula está esa pulserita roja, ¿eh? Ah, Me la regaló un amigo, Oye, un tal Jordi Top. yeah. Juanito, tú sabes que salió, bueno, nada, vamos a darle duro que nos quedan nada más 9 minutos de este live. Juanito, tú sabes que salió el nuevo Garmin Fenix 8 y estamos todos contando el loco porque llegara el Fenix 8 para comprárnoslo. Sí. Pero realmente nos hemos dado cuenta que no, lo que tenemos, por lo menos los que tenemos el Epix 2 en el caso de Javi y en el caso mío y tú, el Fenix 7X Solar, pues nos hemos dado cuenta que no vale tanto la pena hacer el cambio. Te voy a hacer la pregunta, Juanito. Tú tienes tu Garmin Sí. ahora. ¿Tú estás contento con tu Garmin? Espera, que no te digo, me he salido a la terraza y no te he oído. Cierro la terraza. Es que no estoy en mi casa. Dime. Oye, ¿tú estás contento con tu Garmin? Sí. Lo que más me Ok. gusta es la autonomía, que no, la batería dura un montón. Yo estas vacaciones le he estado controlando lo del solar Sí. y al principio no le encontraba el gusto, pero sí, al final del día te das cuenta de que no que te ha cargado el móvil, pero no se te ha descargado el móvil. Exactamente. Eso. Entonces Ese es lo que si a mí no me lo carga porque no veo que suba la batería, pero no me descarga. Y lo está utilizando. Este verano he hecho un par o tres de salidas y lo utilizaba y muy bien. Y lo de los GPS es perfecto, ¿eh? Lo he estado puteando un poco sin yo saber, porque yo no soy tampoco un usuario, lo llevo, pero no sé mucho. Cuando tengo dudas se las pregunta a Jordi y él me lo soluciona. Pero le he estado buscando rutas por Canal Alto de Almería, Granada, rutas que ni los señores de allí las sabían. Y con Garmin me ha sabido marcar la ruta, ¿eh? Sí, No me ha sabido Juanito. marcar la ruta. Sí. bien, En bien. ese aspecto le digo que muy bien. No, a ver, tampoco soy un experto, no soy un experto, Claro. no. Pero en este caso, bien. Ahora me lo estoy Entonces, quitando para dormir. Me lo estoy quitando para dormir, que me vuelve loco. Ya me lo quito. ¿y por qué te vuelve loco? Porque no duermo nunca, entonces siempre está el reloj. Es que no duerme. Parece que no. O sea, Es decir, parece la abuelita diciéndote, no has dormido. Madre mía. Juanito, Javi, ¿cómo estamos? Muy bien, Javi, muy bien. ¿no? Aquí estamos. Juanito, Sí, Esa es muy la bien. actitud. Juanito, entonces Sí. en estos ya nos quedan 6 minutos nada más para terminar este live. Por cierto, a todos los que nos están viendo, chicos, suscríbanse al canal de Jordi Toms, que hacemos entrevistas muy chulas, videos súper chulos, reseñas súper chulas y súper divertidas. Así que ustedes que están viendo este video, por favor, suscríbanse al canal. Juanito, entonces te voy a hacer la pregunta. Tú que acabas de entrar ahora, si tú tienes tu Garmin Fenix 7X Solar como lo tienes ahora mismo y te dicen que te lo comprarían por 450, 500 euros el tuyo y tienes que comprarte uno de 1200, que lo que te dan son ¿cuánta hora de diferencia, Javi? En solar te puede dar bastante más, ¿eh? Te puede dar, sí, pero son horas. Está hablando de, si no te dura 40, te dura 50 y pico, digamos. Sí, Claro, así, ahí voy. en GPS. Exacto. Y que es mucho más bonito. Y que tiene, que no lo hablamos, para tú hablar con le da un botón a un asistente que tú dices, graba ruta, busca ruta. ¿Tú lo comprarías? No, primero porque estoy contento con el mío. Entonces,
tampoco voy a cambiarlo por el detalle de que se le pueda hablar. Ahora, lo veo muy bien que se le pueda hablar, porque yo he tenido otros relojes con los cuales le daba órdenes hablando o me podía hablar por teléfono. ¿Este se puede hablar por teléfono o no? ¿Puedes contestar llamadas? En el 8 sí. Ok, Pues- ok, puedes, sí, ok, mira, en el 8 le han puesto micrófono y altavoz, pero tiene que estar, o sea, él no tiene conexión, tiene que estar conectado por Bluetooth, por el móvil, ¿vale? Pero sí que puedes contestarla, incluso hablar por el teléfono Pues y está por bien. por el reloj. Y eso realmente es una ventaja Sí, según el momento, según lo que estés haciendo y si tienes mano ocupada y lo que sea. Sí. Mira, yo soy usuario de moto y yo el que tenía en mi antiguo reloj tenía para poder contestar y me iba muy bien porque me llamaban y simplemente que en una caravana decir, oye, no puedo hablar que estoy en la moto. Ya está, con esto ya solucionado. No obstante, tampoco lo echo de menos, ¿eh? Tampoco lo echo de menos. Pues ¿no? eso, sinceramente, yo lo decía, el que va en moto o el que va en bici o según la situación, sí que va bien. Porque a mí por ejemplo, yo puedo tener, incluso si estoy corriendo, ¿sabes? El teléfono no lo tengo en la mano, lo tengo puesto guardado, ¿no? Y veo la llamada en el móvil, en el reloj. Yo la puedo coger aquí, pero no puedo hablar. Aunque sacar yo puedo responder, pero si pudiera responder aquí y decir, ¿qué pasa? Tal cosa, estoy corriendo. Desde luego, eso va a ser una ventaja. Bueno, yo si fuera ahora un usuario de Garmin 5, Garmin 6, pues naturalmente ya no me compraba el 7 por 1000 ni por 900 euros y me iría el de 1200 por este detalle. No obstante, siendo un cliente del Garmin 7 Solar, estoy contento, me da todo lo que le pido, no me voy a poner 700 euros para cambiármelo por hablar por teléfono. Cuando también es verdad que yo, cuando estoy haciendo una actividad para mí, tampoco quiero que me molesten, la verdad. Es esto. No quiero que me molesten. Lo que pasa es que Garmin 7 lo tengo para todo, lo llevo cada día para todo. Entonces, pues bueno, es eso. Hay momentos, pero vaya, que no me gasto 700 euros en el cambio. Ahora mi Garmin ahora viene y me dice, oye, mira, 200 euros el tuyo y llévate el 8 y lo pruebas. Perfecto, sí. Yo también. Hablamos de un precio simbólico, 200, 300 euros. Bueno, vale, pero 700 euros no lo pago. Entonces, señores, haciendo un recap en estos 2 minutos, 30 segundos que nos quedan, un recap. Por todo el upgrade que le han dado y todo lo que han hecho, entendemos que no vale la pena. Lo más que vale la pena es por el tema del incremento de batería. Oye, te llevas una batería externa en tu mochila y en la noche tú vuelves y cargas. O sea que realmente no vale la pena esta diferencia actualmente. Y que no hace falta, Jordi, no hace falta. No. Es decir, tú con el Garmin 7, al no ser que te vayas 5 días fuera y 5 días con GPS, no te hace falta una batería externa para el reloj. A ver, yo he estado con vosotros 3 días fuera y no hemos necesitado cargar el móvil en ninguno el reloj. Ninguno. El mío sí. El Epix yo lo cargué de noche, pero el Epix yo tengo menos autonomía que ustedes por ser AMOLED, ¿vale? Pero a mí me hubiera durado el segundo día entero, casi entero. Pero por si acaso, yo lo cargo. Pero que no. Perdón. Dime, Javi. No, digo que en mi caso yo lo cargo en la noche porque, por ejemplo, yo el día de la pica, que fueron 10, 15, 16 horas, a mí se me fue como el 50% del reloj. Sí. Y al día siguiente, pues yo no quiero cargar un día entero con un 50%. Claro. Que probablemente me dé, porque los días de 15 horas son días raros, o sea, días de 15 horas de actividad son días muy fuertes. Es muy raro. No es lo normal. Normalmente tú haces 7, 8 horas de actividad y ya está. Pero lo importante es que yo tengo autonomía, incluso con el mío, que es mucho menor de ustedes. Yo tengo autonomía para durar 24 horas caminando antes de caminar. Entonces, autonomía a mí no me hace falta, porque siempre necesitamos cargar el móvil todo, siempre tenemos una batería y se recarga súper rápido. No, el Garmin va bien y por batería va bien y no hace falta ni cargarlo, no.
No sé, yo... No, es que ustedes tienen el Fenix 7 Solar ya, es lo máximo ya de duración de autonomía. Hombre, yo lo puedo tener 15 días, 15, 16, usándolo poco. Si le doy un poquito de caña, 8, 9, 10 días, cargar. Es mucho para un reloj de estos. Es Claro. mucho. Yo, no sé, en agosto, no me acuerdo el día, subí cara al alto, estuve 17 horas utilizándolo, pero como iba en manga corta y se iba, es lo que os he dicho antes, lo utilicé en ese día, lo utilicé un montón, porque aparte salí de noche y iba viendo de día, iba viendo la luz. Utilicé la linterna, que es una pasada, la linterna del Garmin. Se lo dije a Javi. Hey, me imagino que el 8 lo mantendrá. Living Room TV. Entonces, pero que él solo se iba cargando, es decir, no se iba cargando, pero se iba manteniendo todo el rato. Todo el rato Claro. se mantenía Bueno. Es decir, a mí me pegó un bajón, yo me lo llegué a 100, me pegó un bajón a 70, pero a 70 llegué. Y una vez que llegó a 70, con el sol del día ya se me iba manteniendo. Claro. Bueno, claro. Chicos, entonces nada, nos hemos pasado ya por 59 segundos. Vamos allá. Primero vamos a dar un saludo a James, que está con nosotros aquí. James, Un saludo a James. Y con este respondemos, con esta pregunta ya finalizamos. Respondemos la pregunta a Trevor, ya habiendo dejando claro que no vale la pena el paso a Garmin Fenix 8. Y Trevor hace una pregunta. Dime. Yo le diría al señor Trevor que él pregunta aquí a una persona que compra un Garmin por primera vez, ¿le recomiendan comprar 8 o es mejor que se quede con el 7? Si está comprando por primera vez, tampoco me compraría el 8. O sea, ¿sabe qué, señor Trevor? Yo esperaría 5 o 6 meses y luego me compro el 8. Sí. Porque bajan de precio bastante y comienza a haber un mercado de segunda mano muy interesante. Sí. Y yo es lo que haría. Si no, me compraría el 7 de segunda mano ahora. O nuevo que está rebajado de precio y que va a bajar mucho más a partir de la salida del 8. Sinceramente, el 7 va a ser lo mismo que el 8. Juanito, a menos que... Perdón. No, yo creo que ahora mismo un 7 solar, el grande, el que tengo yo, sí. Si ahora lo puedes conseguir, yo creo que en este momento por 500 euros te lo dan. Porque si has sacado por 1.200, no tengo ni idea, pero yo me lo compré, es un reloj que ya valía 1.000 euros, pero es que a los 4 días cuando pasó la Navidad valía 690. Había pasado la Navidad y valía 690. Ahora viendo 8, súper bien de precio. Ahora, a mí me dices que eres un deportista que te gusta el tema del reloj y que tienes un Garmin 5 o un 6, pues sí, pasas al 8. Pero si tienes el 7, bueno, ahí entra el capricho, entran las ganas y entra, pues eso, si eres caprichoso y te lo puedes pagar, adelante, ni un problema. Pues eso se hace. Ahora, el tuyo, el 7, te recomiendo que lo vendas. No te lo dejes en el cajón porque al final lo tendrás que tirar o regalar y entonces, ahora, si el otro no te gusta por 1.200 y el tuyo lo sacas 400, bueno, pues al final, mira, es entre que es un buen reloj, entre que lo vas a utilizar y en que una cosa muy importante es tu capricho, cómpratelo. Sí, yo la verdad es que sinceramente yo no veo ventaja de comprar el 8 ahora, a menos que tú hagas, si entre tu deporte está el buceo, entonces te digo 100% que te compres el 8. A una persona que está haciendo buceo, porque ese es algo nuevo que le han puesto, lo han puesto diseñado que se puede bucear hasta 40 metros. Y eso no lo tiene el 7. Eso no lo tiene el 7. Entonces, una persona que hace buceo, le digo 100% que se compre el 8, pero lo que no se lo compre ahora no. Que espere unos meses porque el precio baja mucho. Este es el que tiene James, que dice que es el que lo usa, que para usuarios básicos de navegación, brújula. Yo la verdad que estoy muy contento con el Fenix, la verdad, estoy muy contento. Bueno, chicos, miren, hemos pasado ya por 4 minutos. Nada, quería dar las gracias a todos los que están viendo este video. Chicos, suscríbanse al canal, como les digo, hacemos entrevistas chulísimo. ¡Ey! Espérense, Juanito, y todo lo que están viendo este video,
La semana que viene vamos a entrevistar a Luis Domínguez. Luis Domínguez es, dice, los Fénix son preciosos. Sí, la verdad que sí, James, son muy bonitos. Pues Luis es uno de los mayores defensores del lobo ibérico aquí en España, colaborador de Televisión Española, y lo vamos a entrevistar, Javi y yo, la semana que viene, que es el cómo él defiende al lobo ibérico, que de hecho hay una foto de él. Le voy a dar un... Ese no me lo pierdo. Ese no me lo pierdo. El lobo es lo mejor que hay. Caperucita no piensa igual, pero bueno. Sí. Prefiere que se la comiera el lobo que no. No, porque sí, que el lobo se la comió bien, ¿eh? Mira, voy a dejar una imagen de cómo, de lo que vamos a ver. Este es a quien vamos a entrevistar y nada más y nada menos que jugando con sus lobos. Así que, chicos, por favor, suscríbanse. Bonita foto, para que vean la entrevista. No. O sea, yo cuando lo vea le voy a preguntar, oye, o sea, no te muerden los lobos. O sea, ¿cómo? Jordi, si tú eres de osos. Yo soy más de osito, pero tengo Tú eres más de osito. Sí, pero tengo que reconocer que mi pasión también son los lobos. Claro, No, el lobo ibérico es una pasada y el problema es que nos han metido lobos de muchos sitios y ahora el lobo es muy grande y han perdido las costumbres, pero el lobo, aquí tenemos mucho lobo, hay lobo todavía. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, hay que protegerlo. Pues de eso es que vamos a hablar. Y es verdad, Javi, que se parece a ti. Es verdad lo que dice James. Es verdad, es cierto que se parece a ti. Así que, chicos, no se pueden perder esta entrevista cuando estemos entrevistando a Luis Miguel la semana que viene. Por favor, suscríbanse al canal. Nada, a todos los que están viendo aquí, muchísimas gracias, Jordi, James. Gracias por conectarse. Dime, Juanito. Perdón, solo un inciso. Me están diciendo por aquí que los lobos son peligrosos, pero las lobas mucho más. No sé, yo no digo nada. No, ahora una buena loba, pues bueno, tampoco. Preguntémosle a Shakira. No digo nada. Señores, ese no me lo pierdo. Me avisas, Jordi, por favor. Sí, va a ser de que suscríbanse al canal para que le den de una vez. Se pueden ir al canal de Jordi Tom y donde dice notificarme, le va a notificar cuando sea la entrevista. Quédense conmigo, Juanito, Javi, chicos, a todos un abrazo muy grande. Jordi, James, un abrazo yo te grande, sigo. viejo. En este y en el canal porno que tienes también te sigo. Siempre. Un placer. En mi cuenta de OnlyFans, señor Trevor, muchísimas gracias por apoyarnos en todo. Ya sabes, señor Trevor, suscríbase al canal de Jordi Toms, que se lo va a pasar muy bien. Quédense conmigo, chicos. Vamos allá. Un saludo.